En el siguiente podcast vamos a revelar cuál es la fuente que nosotros tenemos para sacar cada vez más temas nuevos y atrayentes. Padre, ¿realmente usted está seguro en revelar eso? Si quieres saber nuestra fuente de información, no te pierdas este podcast hasta el final. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Muy estimadas familias, muy queridos amigos, salve María. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen. Ustedes bien saben que la finalidad de estos podcasts es conocer y profundizar, ahondar en este mar de maravillas que es nuestra fe. Nunca vamos a llegar al conocimiento pleno porque estamos en el fondo conociendo cada vez más de Dios. Hoy hemos decidido grabar un podcast con un tema que tiene unos consejos muy importantes para crecer justamente en ese conocimiento y en la vida espiritual. Algunos preguntan de dónde es que nosotros vamos sacando como que materia para hacer podcast y otro. Bueno, lo importante es que la boca hable de lo que abunda en el corazón. Hoy tenemos como invitado el promotor de la lectura entre nosotros, es el hermano Nicolás, que siempre cuando quiere dar un regalito, pues regala un libro y ha hecho con que cada vez más los hermanos se vean enriquecidos por ese instrumento tan importante que es la lectura en este crecimiento espiritual, crecimiento personal. Hermano Nicolás, salve María, bienvenido. Salve María, ¿Por padre. qué se ríe? Por favor, explíquenos. Pues yo no sé, esa presentación inicial está un poco... Bueno, Hay que decir algo, ¿no? realmente sí, pero bueno, pues... O sea, hace parte de la función, una de las funciones que tenemos en la casa de buscar cuando la persona está cumpliendo años, el padre, el sacerdote, el hermano, está cumpliendo años y pues bueno, uno siempre piensa o busca en dar un regalo que sea bueno, que sea útil, que le sirva para la vida. Yo creo que un buen regalo es un muy buen libro. Y pues bueno, por eso es que creo que hemos sido promotores de la lectura también, porque en ese orden de ideas, pues creo que un libro cumple todos esos requisitos. Y pues bueno, tenemos una buena cantidad de libros aquí seleccionados. Hay muchas cosas que, pues bueno, realmente es una maravilla. Hay cantidad de libros buenísimos, muy interesantes, muchos estilos de libros de vida espiritual, libros de historia, yo no sé, padre, usted cuál sea su vertiente, o cuál es la que más le guste, No, qué es lo que más le gusta leer, en qué estilo, pero pues... Bueno, antes de entrar propiamente en materia, bueno, ustedes ven aquí una gigantesca torre de libros, es porque estamos grabando en el estudio de Tocancipá, ¿sí? Volviendo a Pedimos casa. oraciones una vez que ustedes saben que el demonio odia muchísimo todo el apostolado que se está haciendo en cualquier campo que usted haga apostolado. El demonio intenta meter la pezuña de él y dejar esa marca maldita. Pero bueno, después Nuestra Señora arregla las cosas y sale muchísimo mejor. Pedimos oraciones porque el estudio que tenemos en Bogotá, pues hubo un gran accidente que donde se graba el podcast se cayó todo el techo. Es una cosa que no tiene sentido. No. ¿Cómo? O sea, ¿de dónde iba a pasar? Se cayó y justo damnificó ese techo, las ¿no? cámaras, están en reparación, estamos viendo si no fueron pérdida total. Justo ese techo, no podía ser cualquier otra parte de la casa, ahí donde se graba el podcast. Ahora, muy sintomático eso, porque... Entonces, eso nos anima a grabar más ánimo, podcasts. Claro, si el demonio no le gusta, entonces con mucho gusto Ahí vamos a está hacer el punto, más. Nos da más ánimo. Y bueno, entonces como justamente estamos grabando aquí en Tocancipá, tenemos la tienda Mariana aquí al lado, entonces fuimos a hacer mercado rápidamente. Traerlo. Nos prestaron algunos libros de los cuales en su gran mayoría ya leímos. Entonces vamos a conversar sobre eso, ¿sí? El contenido de algunos libros, qué libros les recomendamos para conocer, profundizar más en cuanto a la iglesia, en cuanto a la fe. Y bueno, libros que también, de hecho, que tal vez no hablen directamente de la fe, pero que pueden ayudar a la persona a aumentar o a que nazca en sí ese hábito de la lectura, porque somos generación de la imagen. Nos acostumbraron a ver escenas, a ver tomas, todo muy rápido, tomas de 1 segundo, 3 segundos, la que demora más, y esto va haciendo con que la persona vaya perdiendo esa capacidad de profundizar, ¿sí?
Todo de completamente. ir al fondo de las cosas. El de libro, juzgar y de- sí, ver, juzgar, tener los elementos para interpretar, ¿sí? Que lo que está sucediendo en nuestro entorno no lo recibamos de una forma pasiva, sino que tengamos el criterio para analizar una noticia, un acontecimiento, una previsión, y esto nos lo deja la lectura. ¿Cuántos psiquiatras, ustedes lo saben muy bien, nos recomiendan la lectura? total. La lectura, y la lectura muchas veces la recomiendan, claro, lea, si uno puede leer en un libro normal, pues lea en un dispositivo, pero es mucho mejor leer, Sí, coger un sí, libro, total. es Coger mucho el más libro, agradable, la persona Sí. entra, no sé, padre, yo creo, Ser Alfonso, que cuando usted coge un libro, es más o menos como que usted abre como que una ventana de una historia o de algo que le saca de este mundo Total. y lo mete en un acontecimiento, en un periodo de formación, alguna cosa que, Dios mío, es así. Yo creo que una de las soluciones o una de las muchas soluciones que se le puede dar a este mundo es haga un propósito de hacer lectura frecuente. Sí. Hacer lectura todos los días. Recuerda que el doctor Plinio hace ese comentario, ¿no? Porque él no conseguía dormir, acostarse a dormir, sin haber hecho algo de lectura. Dice que era imposible. Y que él hacía sobre todo una lectura profiláptica. Sí, interesante. Una lectura de limpieza de todo lo que había tenido que vivir en el día. Muchas batallas que de alguna otra manera perturban, ¿no? O sea, pueden dejar a la persona preocupada y eso puede hacer que afecte el sueño de la propia persona. Completamente. Usted coge un libro, lo mete en una historia, lo mete en lo que está mostrando el libro, usted Se aísla. consigue aislarse del problema y eso ayuda a que la persona descanse mejor. Sí. Pero bueno. Vale, perdón, sí, por solo favor. antes de pues comentar la importancia de la lectura y un buen libro, que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, antes de entrar en materia, quería que si cada uno puede dar un consejo, porque ver televisión o ver programas en el celular es supremamente fácil. Sí, es ponerlo ahí, quedarse quieto, no hay que hacer nada. Leer. Mucha gente tiene pereza de la lectura. Nosotros tuvimos pereza de la lectura. Hoy día nos apasiona, nos encanta. ¿Qué hacer? Si en este podcast alguien que no tiene el hábito de la lectura, ¿qué hacer para empezar a leer? Si podemos dar un consejo Sí, cada es uno pensado. para... O sea, lo primero es encuentra un buen libro, Ujú. porque es el punto. O sea, hay escritores que saben escribir muy bien y saben sacarle a la persona ese gusto de... Inclusive, Dr. Plinio decía que la persona, quien no le gusta leer, no es porque hay un lado de su alma que no conoce, no se conoce a sí mismo. Impresionante. Entonces la persona no sabe qué tema le gusta. Entonces el hecho de la persona ir probando varios temas, se va a empezar a conocer a sí misma y se va a dar cuenta de qué tema le gusta y va a desarrollar el gusto por la lectura. Interesante. Entonces es un buen... Entonces, primer consejo, un buen libro, ¿no? Un buen libro. Un buen libro. Y iba a contar otra cosa que Ajá. sucedió en Brasil. Una vez un joven que estaba formándose en el seminario empezó a decir muchas mentiras. Empezó a hacer mentiras. El superior se acercó y le dijo a otro padre superior, al formador general, le dijo, padre, mire, no sé qué hacer, fulanito está diciendo muchas mentiras. Se queda así pensando y dice, mire qué está leyendo. Y fue a buscar el libro, está leyendo un libro que son historias, pero arquiinventadas, súper mentiras. El autor es pura mentira. Si ve, cámbiale ese libro, porque lo está haciendo desarrollar la mentira. Impresionante. Entonces, si vas a escoger un libro, escoge un buen libro y para eso justo es este podcast. Obviamente, exactamente. Ahora, si usted pidió un consejo, padre, tal vez cogiendo esa misma teoría que usted estaba mencionando. Realmente en el libro uno encuentra la voz de Dios que le habla a la persona a través del libro. O también uno puede encontrar la voz del demonio que le va a hablar a través del libro. Por eso es un consejo muy importante, saber y delimitar qué tipo de libro yo voy a leer. Porque infelizmente, bueno, primer punto lo que usted decía al inicio, hoy en día las personas no leen, pero infelizmente se encuentran personas que leen mucha basura, mucha cosa que Dios mío. Y pierden la fe por la lectura. Y pierden la fe por la lectura. Tal vez antes de comenzar con la fe pierden después las ganas de leer por la misma lectura tan mala que es. Sí. Y la persona tiene que tener un cierto criterio, un cierto conocimiento de qué lecturas son buenas. Y que muchas veces, ya he escuchado en muchos libros
He escuchado un comentario de un sacerdote que decía, en el libro uno conoce a Dios, en la oración uno lo encuentra. Pero bueno, o sea, es un complemento. Si uno no tiene presupuestos de conocimiento de vida espiritual, de Dios, del relacionamiento personal con Dios, la persona, pues cuando llegue la hora de la oración, no va a tener presupuestos. Es más o menos como ese dicho famoso que dice, temo al hombre de un solo libro. Hay muchas personas que emiten un juicio o dan juicios y dan opiniones personales y no se dan cuenta que no tienen presupuestos para darlos. ¿Por qué? Porque o nunca leyeron o solamente leyeron un solo libro en su vida. Entonces, ahí está un punto, me parece crucial, qué tipo de lectura, y en ese tipo de lectura darse cuenta que Dios le está hablando, o pues que el demonio puede que le esté hablando a través de ese libro. Entonces, también el criterio de lectura. ¿Qué tipo de lectura yo voy a escoger? Claro. Bueno, el consejo que yo daría es más contar la experiencia personal, porque realmente le tenía pánico a los libros. Me obligaron tal vez a leer algunos libros en el colegio, pero de muy mal gusto lo hice. Pero en alguna ocasión un hermano, dijo, mire, ¿tiene problemas con la lectura? Sí, no me gusta leer. Le voy a dar el libro que le va a enseñar a leer. A ver, ¿cuál es? Dijo, me advirtió. Los primeros capítulos creo que no son tan emocionantes, pero persevere hasta que llegue el punto en que el libro lo va a atrapar. Y fue este libro de aquí. Y con eso ya más o menos vamos entrando en materia. Fue el primer libro así que leí. Dije que me atrapó y no me soltó y me trasnochó. Una familia de bandidos. Ese libro es un libro fabuloso. Demasiado bueno, demasiado bueno. Dios mío, usted cogía ese libro, empezaba a leer y la historia que él va narrando al respecto de la Revolución Francesa, cómo los nobles, no es como lo pinta el mundo, que igualdad, fraternidad. El drama que ellos vivieron, el ¿no? noble era malo y que subyugaba al pobre campesino. Mentira, cómo era todo súper armónico. Los nobles cómo trataban a los campesinos cómo amaban a los nobles. Y es una zona en esta época, la Revolución Francesa, donde se hizo todo el apostolado de San Luis María Griñón de Montfort. Y estos campesinos, ellos por iniciativa propia, sin comando de la nobleza, se levanta contra la Revolución Francesa, que tenía todos los ejércitos, todas las armas necesarias para enfrentar una batalla. Y van venciendo al propio ejército revolucionario. ¿Por qué? Porque hay gente con mucha fe. Y cuenta aquí la historia de esta familia, de Marqués de Sejá. Sí, es fabuloso. Es espectacular. Aquí es un libro, cuidado, es peligroso porque ahí sí de repente para... Ahí, lo que usted decía, no puede dormir, sino le quita usted va a sueño. intentar dormir con ese libro, es un poco complicado porque... Es muy difícil. No, hay ciertos libros, padre, que usted le quitan el sueño. Es una cosa, toca por disciplina acostarse, sí. porque realmente le atrapan a usted, abren otros espacios de su mente y usted se desconecta realmente. Eso, digamos, de lo que personalmente me ayudó a aprender a leer fue este libro y un comentario del doctor Plinio. Sí, alguien también me lo transmitió, un hermano. Decía, no llego a afirmar, pero es como se afirmase, pero no llego a afirmar que un hijo mío que abre un libro, lo empiece y no lo termine. No llego a afirmar, pero es como si lo afirmase. No lo considero un hijo mío. Fuertísimo. Fuertísimo, porque quien no tiene el hábito de la lectura coge un libro, lo arranca y no lo termina, ¿no? Y dice, no, yo me voy a leer todos estos libros. Y se lee el primer capítulo y no persevera, que esa constancia es indispensable. Como cuando uno de chico está comenzando el hábito de la lectura, usted lee las ilustraciones. Entonces, ahora a ver si tiene dibujitos. A ver si tiene dibujitos. Fotos. Entonces, si tiene dibujitos, interesante. No, ya me lo leí, ya. Lo que valía la pena, ya me lo leí. No, o sea, no tiene sentido. Y sabe, padre, que eso es muy importante porque es un estímulo para crear un hábito importantísimo en la persona, que es la fuerza de voluntad. Claro. Porque naturalmente hay libros que tienen una literatura muy agradable, como este aquí, Una familia de bandidos. La literatura se vuelve así. Y quien es apasionado por eso,
naturalmente la persona hay ciertas vertientes personales, pero cuando la persona es apasionada la cosa fluye, pero cuando la literatura no es muy buena, a veces hay libros de vida espiritual, hay otros libros de historia que es puro dato neto y pronto se acabó. Depende un poco. Le exige a la persona, si la persona cogió un libro, llevar ese libro hasta el final y dice, yo me voy a terminar este libro. Por eso ejemplo, le da perseverancia a la persona. Los libros de Julio Verne, que son súper interesantes, pero hay capítulos enteros que él solo da datos técnicos que usted, si no es su beta, usted dice, Dios mío, pero que no termina este capítulo. Una vez leímos un libro, o sea, es interesante, es de guerra, para aquellos que les gusta también los libros de guerra, es un día de cólera. Pero es interesante, pero está bien contado, o sea, es súper bien contado, pero Dios mío, hay capítulos que solo nombres. Sí. Solo nombres. Usted dice, Señor Santo. O sea, usted tiene que aplicar ese principio de perseverancia para, bueno, vamos a pasar aquí. Ya lo comentó, ya soltó el nombre del título. Hay hermanos que se la han leído en un día. No, es muy bueno en cuanto... Coge y en un día se lo termina porque atrapa. Sí, ahí va la personalidad. Sí, por eso ese comentario de Dr. Plinio es muy, muy cierto. Hay lados de su alma que usted no... Usted coge un libro y usted dice, oiga, me interesó. Por ejemplo, hace unos días recibimos un email de un hermano que estaba aquí. Llegó y dice, oiga, descubrí que me encanta la poesía. Y empecé no sé cuánto y estaba pidiendo libros de poesía porque... y llevaba años, pero a los muchos años se dio cuenta que no, yo quiero, me gusta, y comenzó a desarrollar ese gusto. Son lados de su alma que no conocía. Bueno, pero cuidado, aquí tenemos que poner una regla sobre la mesa. Sí, que empezamos a soltar los títulos. Claro, título, si vamos a soltar el título de un libro, si lo va a recomendar, hacemos una pequeña reseña porque hay personas que tal vez estén asistiendo a este programa. Usted dice el nombre y ya nosotros lo leímos, ya sabemos de cuál está hablando, pero... vale la pena. Un día de cólera es todo el levantamiento contra el dominio de Napoleón en España. En Madrid. Cuenta el 2 de mayo en Madrid. 2 de mayo en Madrid, exactamente. Es súper interesante. Hay unas cosas muy pintorescas ahí, realmente. Sabe que muy interesante en este punto que usted dice, padre, uno de nuestros formadores, el padre Santiago Morazzani, él nos muchas veces, durante las comidas, mi padre Santiago, los otros padres, los otros formadores muchas veces hicieron eso. Durante las comidas preguntaban así todavía lo hacemos. Fulano de tal, pase al frente y diga cuál es la lectura que usted está realizando en este momento. Y el padre Santiago hacía la salvedad. Diga quién es el autor, cuál es el contexto histórico de ese autor y cuál es el contexto de ese libro. Porque para ubicar un poco a la persona, dar un poco de noción y que, bueno, es muy importante. Y bueno, ahorita que estamos hablando de libros, yo creo que es una utilización muy amplia la que hacemos de esto para los otros podcasts que nosotros realizamos y grabamos. Que venga, es que no nos inventamos las cosas, hay que irlas leyendo, averiguando, investigando. Entonces, pues bueno, si vamos a hablar de libros y bibliografía y todo eso, pues... Sí, y algo interesante que él decía también es contexto del autor, de la persona, y qué enseñanza para su vida tiene ese libro. Así sea histórico. Un poco más. Es histórico sobre todo. ¿Qué principio saca usted para su vida de ese libro? La aplicación. Porque, y justo, yo creo que eso también le da gusto a la persona, le coge gusto a la lectura a la persona. Sobre todo, mire, una de las cosas que en el colegio uno ve que es de las materias más temidas era historia. Ah, sí. Pero es porque la historia está mal contada en el sentido de que no se sabe enseñar. Cuando usted coge un libro de historia, mire que estamos haciendo un podcast religioso, ¿no? Y ya levantamos 2 o 3 libros de historia. Y porque esto le abre a uno mucho los horizontes. Sí. Muchos errores que se cometieron en el pasado se están cometiendo en la actualidad. Y cuando uno lee libros de historia, uno dice, pero mire, hombre, no caigamos en el mismo error porque esto ya lo cometieron en el siglo tal. Exactamente. La solución es esta, ya está inventado. ¿Cuánta gente hoy día que usted viene con la modernidad y viene con la meditación, que el no sé qué, y usted lee eso, ya estaba... Ya hubo un santo que combatió esa herejía, que dio la solución al problema psicológico que hoy en día se presenta, ¿no? La persona tiene que hacer meditación, yoga, no tiene que ser yoga porque...
amigo, no se da cuenta que estar un tiempito al frente del Santísimo Sacramento, tal vez haciendo una buena lectura de vida espiritual, le va a dar una solución mucho mayor. Sí. Dios va a hablar con usted, Claro, mucho claro, más ahí está. interesante. claro. Y empiezan a mezclar cosas, empieza la ambigüedad entre mundo, fe, una cosa que no se entiende. ¿Por qué? Porque no se conoce Ahí está. la historia, ¿no? Sí. Quien, Pero no bueno, conoce, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Eso Eso es un punto importante. Interesante, voy a anotar Es eso. eso. Sí, sí. Muy Ahora, yo no sé si interesante. quieran ir anotando los títulos que vamos diciendo y vamos Entonces, procediendo por lo con los menos títulos. de este montoncito que está Cada uno- aquí, Cada uno trae su. todos estos libros, bueno, este no, este lo traje de otro lado. Este vino a otro lado. De aquí para abajo, todos estos libros se consiguen en Tienda Mariana. Sí, me imagino que una vez que mencionamos esto, ahí en el podcast van a poner el enlace. Pero tal vez sería interesante ya adentrarnos en libros de piedad, ¿sí? Porque también es otra beta, ¿sí? Sí. La beta religiosa. Importantísima, indispensable. Súper para una persona. importante. Y aquí estoy viendo que usted tiene encima un libro ¿Este que aquí? es uno de nuestros libros de cabecera, ¿sí? Total. Espectacular. Nuestro libro de cabecera, libros de cabecera, es decir, los libros principales de los heraldos del Evangelio, caballeros de la Virgen. Está este de acá, Sí. este de acá. Usted había traído este de acá. Este de acá también, muy No, bueno. no, señor, pero de cabecera oficial. ¿no? Bueno, Aquí no, falta este aquí uno, que es el tratado. Son Falta el esos cuatro tratado. Falta el libros. tratado. 1, 2, 3, Y 4. El tratado. Bueno, Entonces, pues- si quiere, empecemos a hablar primero con esto. Sí, que Sí, son los fenomenal. libros. Obviamente, no tenemos aquí, pero el libro de los libros, pues es las Sagradas Escrituras, que Evidentemente. pues, sale de de contexto cualquier y elogio. comentario. Dios Y no mío, se nos compara, quedamos ¿no? cortos en palabras. No hay nada que se ponga a la altura de él. Ujú. Y sabe que hablando, o sea, solamente para dejar un comentario sobre las Sagradas Escrituras, la importancia de hacer una lectura frecuente de las Sagradas Escrituras personalmente, no basta con la Sí. que usted hace en la misa y tal. Ujú. Usted Monseñor Juan muchas veces incentivaba y estaba en uno de los consejos de las costumbres de la comunidad hacer lectura de las Sagradas Escrituras periódicamente. Y de las Sagradas Escrituras o lectura espiritual. ¿Sabe qué pasa con la Sagrada Escritura? Lo mismo cuando usted usa el libro Imitación de Cristo. Tomás que de Kempis. usted, Tomás de Kempis. Usted abre el libro, las Sagradas Escrituras o Imitación de Cristo. Usted siente que Dios le mandó una cartica ese día. Literalmente. Es impresionante. Es increíble. Usted en estos días había cogido las Sagradas Escrituras, tenía cierta inquietud sobre las cartas paulinas. Ujú. Entonces, el inicio de la carta de San Pablo, apóstol a los romanos, usted comienza con el saludo. Dios mío, Espectacular. qué elevación de alma. San Juan se encantaba con los saludos de San Dios Pablo. mío, ese saludo es un párrafo así, y usted dice, apóstol por designio de Dios para la salvación de todos aquellos que están llamados a la vida. Pero una elevación, no, si usted lee eso, le aseguro que usted tiene un montón de problemas en su día, se acabaron sus problemas. Usted tiene esa esperanza revivada Impresionante. haciendo la lectura de un párrafo. La Impresionante. Sagrada Escritura, lindísimo. Pero bueno, no paréntesis. Ahora, está ahí, comenzamos con el libro de la confianza. Libro de la confianza de A ver, el San Tomás, San Tomás de San Loján. Tomás de Saint-Laurent está aquí en francés, pues bueno, lo teníamos, la edición que teníamos aquí a la mano. Bueno, también es otro punto que también es algo que es una motivación para los otros, para las personas, leer, ojalá en el idioma original que fue escrito. Eso sería lo ideal. Porque se pierde mucho, es más o menos como una comida, tal vez, no sé si el ejemplo sea el adecuado, pero una comida típica de un país que usted quiere comer, pero le toca comérselo en su país. Lo pueden hacer, pero no es la No es lo propia mismo. comida, no es lo mismo que usted comérselo en el lugar. Claro. Es más o menos como eso. La lectura, es claro, no es siempre fácil, pero si usted pudiera leer en el idioma que fue escrito, el jugo, el sabor que tiene la lectura es mucho más interesante. Total. Entonces, este libro de la confianza, escrito en francés, es de un autor francés, un sacerdote, un abad, Tomás de Saint-Laurent, es muy, muy interesante. Es uno de los libros que el Dr. Plinio encontró a lo largo de su vida. Entonces, el contexto del por qué pasó a ser un libro de cabecera nuestro. Sería interesante si podemos enmarcar eso, porque está relacionado justamente con la historia del Dr. Plinio Correa de Oliveira, el inspirador nuestro, en un momento de mucha dificultad, ¿sí? Estaba pasando por un drama
en situaciones así sin salida. Realmente no me acuerdo cuál de Entonces las fue la pruebas que época, pasaron. el doctor Plinio estaba... ¿Siendo diputado? Ya era diputado, estaban en las sesiones para Asambleas. hacer las asambleas de la Constitución, de la nueva Constitución en Brasil. Y él había sido el diputado más votado en todo Brasil porque él se había comprometido a velar por los intereses de la Iglesia Católica en la nueva Constitución. Pero que hubiese Claro. capellanes en los hospitales, en las cárceles, en los Educación colegios, católica. que la educación católica, el matrimonio católico, que fuese, que tuviese validez civil y otros puntos más. Pero cuando el doctor Plinio llega ya a las asambleas, antes de comenzar las asambleas constituyentes, le prohíben hablar. Una autoridad eclesiástica le dice, ya, conseguimos los puntos que usted quería, entonces no es necesario no cualquier diga nada intervención más. suya. Y él quería, obviamente, conseguir más puntos Pues para la claro. propia iglesia, pero él, con ese espíritu de obediencia, dijo, si Nuestra Señora manda esto, yo... Y era curioso, porque el doctor Plinio llegaba todas las noches de las asambleas, que obviamente estaban viendo una constitución, no todo era tema religioso. Sí, no. Y era supremamente cansativo todo este ejercicio de estar en cada una de las asambleas y terminaban las asambleas y los diputados del estado de Sao Paulo tenían otra reunión para continuar desenvolviendo lo que se había visto en la asamblea constituyente. El doctor Plinio cuando llegaba al hotel de noche, cansado, era curioso, pero le entraban unas neuralgias fuertísimas, unos dolores de cabeza supremamente intensos. Él dice que cogía la almohada, empezaba a presionar la cabeza a ver si eso le descansaba un poco más. Y eran horas de la noche que él no podía conciliar el sueño del dolor de cabeza. Él decía Terrible. que Es él- súper intenso. En cierta ocasión él llegó a despertarse, a caer en sí, se da cuenta que estaba debajo de una mesa del dolor. Había perdido la conciencia, había sí. perdido la conciencia, había quedado ahí debajo de la mesa del dolor tan fuerte. Y él conseguía dormir 3 horas a la noche, ya cuando el organismo estaba cansadísimo, él no descansaba, desmayaba. Y él salía corriendo, se despertaba temprano para ir a la iglesia y alcanzar a comulgar, porque no alcanzaba a tener la misa porque el tiempo no daba. No le alcanzaba, sí. Y llegar a la reunión de la Asamblea Constituyente otra vez, ya con la comunión, porque sabía que el resto del día no iba a tener tiempo para Para comulgar. comulgar. Y un padre, el párroco que le daba la comunión, le dijo, oh, doctor Plinio, hoy tenemos una feria de libro en la sacristía, si puede darse una pasadita por ahí. El doctor Plinio estaba pasando por una crisis económica muy fuerte también. Él dice, el padre me ayuda todos los días con la comunión, yo tengo que comprar algún librito. Es una forma también del Algo padre así. como decirle, Sí. oiga, si no Sí, el puede padre ayudar. decía, ayúdenos. Y el doctor Plinio cogió unos libritos baratos, pequeños, y cogió ¿no? El libro de la confianza, y se lo llevó. Y cuando llegó a la noche, empezó a abrir el libro y esa frase famosa que debe estar por Ahí acá. la primera. Voz de Cristo. La voz de Cristo, voz misteriosa de la gracia que resuena en el silencio de los corazones, que murmura en el fondo de las conciencias palabras de dulzura y de paz. Él cuando lee eso, él empezó a sentirse súper consolado, pero consoladísimo. Y de hecho leer este libro de la confianza, Dios mío, qué cosa tan animadora. Y es lo que mencionábamos ahorita en el Total. inicio. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, lea ese libro. Está Porque pasando por una ese dificultad libro este libro. es para... Mire, sí, realmente. Y mire que no es muy grande, son... No, es realmente muy Uno lo lee pequeño. muy rápido, sobre todo lo lee muy rápido. Por lo pequeño sí, pero por eso, porque usted empieza a sentir, esto me está hablando, Y se da cuenta. esto sí. me está hablando. Usted Dios me escucha está la voz de hablando aquí, Dios sí. literalmente. Es una cosa fabulosa. Si usted, mejor dicho, uno de los libros que usted dice, mire, yo no puedo dejar este mundo sin haber leído ese libro. Porque es que no puede ser. Porque Sí. semejante valle de lágrimas, uno busca muchas veces la solución en muchas otras cosas y Dios mío no sabe dónde está la solución. Le dicen confíen. Pero ¿qué es la confianza? Ahí está. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Eso. Tiene una dificultad, libro de la La confianza. Si no la tiene, léala porque le va a llegar y que ya tenga esta teoría supremamente clara. Fabuloso. Libro de la Fabuloso, confianza. fabuloso. Muy bien. Espectacular. Fenomenal. Primero, Vamos, bien. no, vamos 3, 1, no, Ah, 2. ¿verdad? 2 libros Vamos, ya. dos. Libro de la confianza, una familia de bandidos.
Otro libro de cabecera, que es este aquí, este tiene como que una forma, está con el plastiquito porque lo cogimos de la tienda, ¿no? El alma de todo apostolado. El alma de todo apostolado es espectacular. Don Chotard, ¿no? Don Chotard, sí, que el autor. Creo que es la manera de que la persona se encaje y se dé cuenta de cómo le salen las cosas bien en la vida. Mucha gente está pensando, y no, ves que no estoy, que yo intento y me esfuerzo y no hago todo bien. Y ya fue la raíz. Si la raíz está bien, todo sale bien. Ujú. Aquí nos muestra cuál es la raíz. Que, muy interesante cuando usted lee este libro y dice, por ejemplo, en Don Chotard, tiene mucha cosa para hacer y se está quejando que no tiene tiempo, rece más. Exactamente. Porque él está mostrando que la fuerza de todo apostolado, la fuerza de toda obra buena, viene de la vida interior, de la oración. Y si no hay vida interior, nadie da lo que no tiene, ¿no? Exactamente. Y entonces es toda esa primacía de la vida contemplativa sobre la activa y cómo la contemplativa ejerce su influencia en la activa y hace con que la propia activa sea mucho más fructífera que si no hubiese esa vida interior, es decir, esa vida espiritual, esa búsqueda de la santidad. Usted ve que el que está buscando la santidad, cuando entra a la vida práctica, si tiene una vida contemplativa como debe ser, hasta las cosas prácticas le salen súper bien. Completamente. No, es una cosa fabulosa. Y aquí están todos los argumentos. Es un libro un poco tal vez más duro de leer. Un poco sí, más porque denso. Sí. Eso no es literatura. Esto aquí es más principios, Sí, pero mire, sabe que son normas de vida y también la persona no puede vivir a punta de sensibilidades. La persona tiene que vivir, claro, la sensibilidad juega un papel muy importante, pero debe basarse bajo principios. Y todas esas gracias que muchas veces en un libro la persona recibe, la persona tiene que afianzarlas en su forma de vida. Y que la manera de leer estos libros es, uno lee un principio, lo pone en práctica y ahí pasa al siguiente. Y ya se le va a pasar el libro así. Claro, se me olvidó decir que una de las cosas que sirvió mucho para leer después de coger este primer libro es la satisfacción que usted siente cuando termina un libro. Eso es fabuloso. Usted se siente tan bien consigo mismo, es una cosa impresionante. Solo que este libro da mucho pesar acabarlo. Cuando usted lo está acabando, no, usted no puede acabar, Dios mío, tiene que continuar. Se acabó la historia. Ahora, es bueno que uno haga la aclaración, porque este libro es muy fácil de leer, el libro de la confianza. Este libro es un poquito más denso para la lectura, por lo tanto la persona debe tomarlo como una disciplina. Voy a leerlo 5 minutos todos los días o 10 minutos todos los días, continuar para ir meditando cada uno de los principios que están contenidos acá, porque realmente si uno hace lo que está aquí, es la vía de la santidad, ¿ya? Aplicando lo que está aquí y no dejarse tomar por la vida práctica. Vamos al intervalo, vamos al intervalo y ya continuamos con los siguientes libros. Salve María, bienvenidos al canal Caballeros de la Virgen. Aquí, cada día, nos unimos en la fe y la devoción a través de la Santa Misa, el Santo Rosario, oraciones para iniciar y finalizar el día, novenas, podcast de formación católica y mucho más. Nuestro contenido está diseñado para fortalecer tu vida espiritual y acercarte más a Dios y a su Madre Santísima. En cada video encontrarás la paz y la reflexión que necesitas para enfrentar las pruebas de cada día. Únete a nosotros y sé parte de nuestra comunidad. No olvides suscribirte, compartir y comentar para que más personas puedan beneficiarse de este contenido espiritual. Bueno, Salve María, estamos aquí de regreso en este podcast donde estamos recomendando algunos libros para incentivar la lectura en aquellos que asisten a estos podcasts y puedan profundizar cada vez más en el conocimiento de su fe, de la historia y bueno, también de su mente, porque esto abre otras partes de sí mismo, es muy importante. Y ya hemos hablado de algunos libros, Una familia de bandidos, el libro de la confianza, el alma de todo apostolado. Apenas apagaron las cámaras para el intervalo, el hermano Nicolás contó un hecho que vale la pena que lo cuente aquí al aire, por favor, del libro aquí de El alma de todo apostolado. No es tanto el libro, sino es una aplicación del libro con su autor. ¿Por qué? Porque lo que se había comentado, claro, la fuerza de la acción viene
de esa preparación remota con la vida interior, con la vida espiritual. Y eso le sucedió al autor Don Chotard, que él estaba en una misión en Libia, se suma en una de las colonias de Francia, En Libia, Libia. en África. Y a las tantas llegaron a un lugar donde estaban intentando amansar unos leones y vieron que había un león terrible, no habían conseguido amansarlo, creo que los tenían ahí ya guardados, digamos, creo que estaban en cautiverio, pero había uno que estaba así terrible y Don Chotard se dio cuenta de eso, se acercó y con la sola mirada el león quedó quieto, quedó tranquilo. O sea, me imaginó la capacidad que una persona debe tener para con una sola mirada domar un león. Eso es una cosa que era la prueba de que él había puesto en práctica aquello que había escrito. Total. Sabe que una persona cuando tiene vida interior se ve una profundidad en su mirada que cuando uno viajaba a Brasil a tener esas convivencias con Monseñor Juan, nuestro fundador, uno siempre llegaba aquí comentando, ¿no? A la familia y a las demás familias, la mirada tiene algo especial. Y una mamá escuchó y como que está medio locos, ¿no? Y ella decidió ir a Brasil para ver A la Santo Tomás. o sea, ¿qué es esto que están diciendo? Porque estos jóvenes llegan diciendo eso y no les estoy creyendo. Y ella fue hasta allá. Y ella estaba en una misa de Monseñor Juan. Monseñor Juan ya tenía el ACV. Sí. Estaba en la silla de ruedas. Y ella queriendo mirar a Monseñor Juan dice, no, esto está muy bonito, realmente está muy bendecido, pero pues no siento aquella fuerza que los jóvenes, los hermanos comentaban cuando regresaban a Colombia. Y cuando Monseñor Juan terminó la misa y fue el cortejo de salida, ahí él siempre, cuando entraba a la misa, él entraba mirando para el frente para que nada le distrajese de la intención que él tenía a la hora de celebrar la Santa Misa. Pero a la salida, él siempre miraba de un lado para otro para saludar a los feligreses que aparecían en la basílica. Y ella se quedó así mirando, analizando. De fondo iba llegando Monseñor Juan, iba llegando y Monseñor Juan miraba para un lado, después miraba para el otro. Cuando miraba para un lado, pues los del otro lado, pues algunos quedaban sin ser vistos, ¿no? Y cuando ya estaba aproximándose a ella, Monseñor estaba mirando al lado opuesto y ella seguía sin ver nada de extraordinario. Cuando de repente él estaba mirando al lado opuesto, cambió de lado y ¡pum! Cayó la mirada en la mirada de ella. Esa señora se puso a llorar y salió de la misa. No entiendo por qué, pero lo que vi en esa mirada, me sentí primero observada a fondo y vi un océano de maravilla. Ella llegaba así, pero lloraba, ella de la emoción, y ahí después decía, ya entiendo lo que ustedes decían, porque... Y es esa fuerza de la vida interior. Cuando el alma tiene esa vida interior, se ve en la mirada esa profundidad. Completamente. Es impresionante, es realmente... y esto está acá, o sea... Que felizmente hoy en día se ve lo contrario. Muchas veces, cuántas miradas se cruzan con uno, usted dice, Dios mío, qué miradas muchas veces tan vacías. Vacías de Dios, vacías de todo, llenas de sí mismas muchas veces. Y usted dice, ¿cuál es la forma de ayudarlos? Ahí está, la vida interior. Bueno, antes de entrar en este libro que está aquí, vamos a hablar del otro libro. Estamos hablando de los 4 libros de cabecera, ¿no? El que falta aquí, que no lo trajimos. Es uno de los más importantes y yo creo que la gran mayoría de los que nos siguen lo conocen. Lo conocen, lo han escuchado. Lo han estudiado, lo han leído, lo han rezado prácticamente. Es una oración lindísima. ¿Qué es? Es el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Grignon de Montfort, santo francés, siglo XVII, sí. Y es muy interesante porque San Luis María, un santo, bueno, hay un montón de hechos muy interesantes de él. Es un santo así, muy aguerrido, muy fogoso. Y él escribe el Tratado de la Verdadera Devoción en una situación personal muy complicada, muy difícil. ¿Por qué? Porque naturalmente los santos tienen muchas personas que le siguen, pero también muchas personas que le odian.
Y San Luis María Grignon de Montfort había hecho en varios lugares de Francia, que había sido propiamente el lugar donde fue el levantamiento años después contra la Revolución Francesa, de toda la parte de la Vendée y la Bretaña, toda la parte así hacia el norte. Y que, bueno, él había recorrido y había puesto en muchos lugares muchas imágenes que eran los calvarios, que eran representaciones de nuestro Señor Jesucristo en su pasión. Que digamos, Vía crucis, digamos, en una lo alto especie de las montañas él le gustaba como que reproducir la imagen del Calvario. Exactamente. Inclusive solamente un dato curioso. Otra de las obras de San Luis María Grignon de Montfort se llama Carta Circular a los Amigos de la Cruz. Buenísimo. No está No está aquí, es súper interesante. Buenísimo. Eso es porque ¿quiénes eran los Amigos de la Cruz? Aquellos que estaban reunidos alrededor de ese Calvario. Entonces era una carta de formación, ¿no? Es una obra muy interesante para todos aquellos que se reunían alrededor de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que había erigido. ¿Y qué pasó? Bueno, San Luis María le empiezan a perseguir, le empiezan a acusar ante el rey, y él llegó a buscar un catre, una tienda, porque quedó suspendido de órdenes. Es decir, no podía ejercer su ministerio. Su ministerio sacerdotal no podía celebrar. Para un sacerdote yo creo que es una cosa terrible. Es lo peor. La persona ve a un penitente y no lo puede absolver. Ve una iglesia y no puede celebrar misa. Es una cosa terrible. Fue impedido de órdenes. Y en esa situación, en medio de esa prueba, es cuando escribe el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, y otro que es El Secreto de María. Que son esos dos libros lindísimos, proféticos, espectaculares en relación a la devoción a Nuestra Señora. Bueno, del tratado no tendríamos que hablar mucho porque pues justamente es un libro muy conocido de aquellos que están siguiendo este podcast, donde San Luis María Grignon de Montfort muestra esa forma de devoción, ¿no? Una esclavitud de amor, es decir, una entrega total que la persona se vacía de sí mismo para poder llenarse de Dios. Y ese libro que usted menciona también, El Secreto de María, es impresionante. Mucho más corto, yo creo que tiene la misma extensión del libro de la confianza, pero coge como que toda esa teoría que él muestra ahí en el tratado y él habla para cierto tipo de personas, ¿sí? Aquellos que saben leer entre líneas. Ese libro es para leer las entrelíneas. Es impresionante. Él dice en la introducción al libro, dice, mira, si te vas a leer este libro, vas a tener que aplicar lo que estoy revelando aquí. Si no lo vas a aplicar, te pido no lo leas. Porque va a ser un libro que va a ser contra tu salvación. Por tu bien. Por tu bien, no lo leas. Si lo vas a leer, cambias. Si no vas a cambiar, no lo leas. No te hagas ese mal. Usted queda así, se lee eso. No, yo quiero leer. Quiero leer. Súper interesante esas entrelíneas que él deja ahí. Sí, no, y ahora, disculpe cortarle, pero ¿cómo llegó ese libro a la comunidad, ¿no? ¿Cómo llegó a nuestras manos el tratado de la verdadera devoción? ¿No? Es una cosa muy interesante. Súper interesante. Porque yo creo que Padre Manuel lo tuvo que haber contado algunas veces, pero vale la pena que sí lo contemos aquí. Recordarlo, pero es una cosa fabulosa. El doctor Plinio también, o sea, evidentemente que todo esto viene del doctor Plinio. Él estaba pasando por una época de la vida que él había leído, y creo que ya había leído El alma de todo apostolado. Y él tenía esa en la mente y en su corazón el deseo de dedicarse al apostolado. Ya lo había leído, solo en paréntesis, recuerde que fue unos monjes que necesitaban recoger donaciones y pasaban casa por casa, y llegó a la casa de doña Gabriela, que era la abuela del doctor Plinio, y llegó la señora del servicio. Dice, hay unos monjes que están pidiendo una donación, pero que a cambio dejan un libro. Y ella, bueno, sí, denles cualquier cosa. Y llegó el libro. El doctor Plinio decía, ella estaba dando una pequeña donación, pero ella quedaba en deuda con el gran libro que nos estaban dando. Y el doctor Plinio lo leyó. Y ahí se dio cuenta del gran libro que era El alma de todo apostolado. Ella, doña Gabriela, no lo leyó, pero por lo menos llegó a las manos del doctor Plinio así. Entonces, ahí, ¿qué pasa? El doctor Plinio había hecho ese propósito de dedicarse al apostolado. ¿El apostolado qué sentido? En buscar la salvación
de la mayor cantidad de personas que fuera posible, ¿no? Y el doctor Plinio estaba con un problema porque no tenía cómo, sobre todo los medios económicos, para dar ese paso. Entonces él decidió hacer una novena, una santa muy especial, que también falta, no tenemos el libro, pero es un libro recomendadísimo. Historia de un alma. Historia de un alma. Buenísimo. Historia de un alma. Y otro libro que es muy interesante, No muero, entro en la vida, que son los últimos relatos de la vida, de la agonía de Santa Teresita en el Carmelo, que es una cosa fabulosa. Esos 2 libros también, si quieren anotarlos, súper recomendados. Bueno, pero juicio, no se me ¿Y qué olvide. pasa? Bueno, es que uno empieza a hablar de un tema, salen 5.000 libros interesantísimos. El doctor Plinio empieza a pedirle a Santa Teresita, porque seguramente había leído Historia de un alma en ese momento, y le empieza a pedir 2 cosas. Que le diera la lotería, que se pudiera ganar la lotería para aplicar ese principio, dedicarse al apostolado, y No. que le diera... o que le diera... que le diera un buen libro. O un libro que lo guíase en su espiritualidad, o la lotería para solventar su apostolado, ¿sí? Que no le fuese una dificultad para realizar el apostolado, tener que trabajar para poder vivir. Exactamente. ¿No? Y el doctor Plinio empezó a leer, puso la cuestión de la lotería ahí, empezó a comprarla, y terminó la novena y fue a una librería. Y en la librería encontró 2 libros. Un libro que el doctor Plinio dice, realmente no me acuerdo bien de qué se trataba, porque en esa época también mi parte económica no era muy buena, entonces no tenía cómo hacer esa inversión. Pero a las tantas me encontré un pequeño libro en francés que decía Le traité de la vraie dévotion à Sainte Vierge Marie. Y por ser de Nuestra Señora y también por estar en francés, que el doctor Plinio le encantaba esa lengua, dijo, este libro me confiscó. Entonces era un libro más pequeño, más barato, y lo cogió. Cuando él abrió el libro, dijo, encontré tal vez el libro de mi vida, o uno de los mayores libros de mi vida. Y el doctor Plinio, años después comentaba, Santa Teresita me cumplió la promesa, me dio uno de los mejores libros. No me dio la lotería, pero me dio algo mucho mayor, mucho más, que fue este libro que abrió mi devoción a la Santísima Virgen. Interesante. Y pues bueno, a partir de ahí, gracias a esa promesa, entró este libro en la comunidad, y hoy en día se hacen todos los cursos de consagración a Nuestra Señora, y que es curioso, porque existen los comentarios de San Luis María Griñón de Montfort sobre el Tratado de la Verdadera Devoción, y dice que este libro en determinado momento iba a desaparecer. Sí, iba a ser escondido por el demonio. Iba a ser escondido por el demonio, y que solamente en el futuro una persona lo encontraría y lo daría a conocer, a las personas. Es un libro súper interesante. Entonces, pues bueno. Muy bien, muy bien. Último libro de cabecera de los Heraldos del Evangelio Caballeros de la Virgen. Es ya de autoría del profesor Dr. Plinio Correa de Oliveira, Revolución y Contrarrevolución. Sobre este libro vamos a hablar a profundidad en breve, ¿sí? En breve, digo, no aquí en este programa, sino en breve empezarán a escuchar de él. Es una obra, es realmente un ensayo que escribe el doctor Plinio, pero usted lee este libro y se le abre. O sea, aprende usted cómo funciona el mundo, cuál es el papel de la iglesia, el papel de la gracia, dónde estamos, para dónde vamos, de dónde venimos. Este libro le da una orientación, un camino a la persona con una claridad tan completa que usted dice, Dios mío, es un libro. Yo había escuchado una repercusión de una persona que no es propiamente así muy allegada a la comunidad. Mismo esta persona leyó este libro, el RCR, sin haber conocido a la comunidad. Después conoció a la comunidad y él presta atención que es un comentario de un tercero, dijo este comentario: es un libro tan especial, y incluso me atrevería a decir que es casi profético, que solamente después de este libro, o sea,
un libro mayor que él, solamente las Sagradas Escrituras arriba. Decía Decía esta persona. O sea, Hay un abogado español que decía algo muy parecido. Es un libro profético. Sí, y digo, sí, él decía, afirmo, de una entrevista, yo afirmo que esto es un libro profético porque la persona que lo lee, o sea, él denunció los problemas de la época y los problemas que vendrían en el futuro. No, es que es impresionante. Y dice, pero es profético porque, y dice, claro, él no solo denuncia, él da la solución. Exactamente. Entonces él es profeta porque él da la solución para los que hoy en día, aún después de su muerte, tengamos cómo solucionar la situación actual. No, tal cual, es un libro, un librazo. un libro. Buenísimo. Yo creo que todo el mundo, si no existe miembro de la comunidad que no haya leído, que no lo tenga, y yo conozco así personas que hasta duermen con él debajo de la almohada, ¿sí? Porque Yo es duermo con él debajo de la almohada, siempre, tengo el chiquitico, porque era costumbre de Monseñor Juan, él colocaba la edición que el doctor Plinio le dio y la colocaba encima de la almohada, que tenía la dedicatoria al doctor Plinio. Pero desde ahí queda la costumbre, muchos miembros de la comunidad lo colocan debajo de la almohada. Yo siempre duermo con él debajo de la almohada. Siempre está ahí, la edición pequeñita, ¿no? Claro. Lo pongo ahí. ¿Ustedes no? No, No, realmente no. Pero bueno, podemos empezar. A ponerlo en práctica. Pero no. Podemos empezar. Bueno, es un libro realmente muy bueno, pero que exige también mucho presupuesto, ¿no? Sí, o sea, sí es un libro que va a exigir que la persona sea buen lector, ¿sí? Conozca un poquito más de la historia o a medida que va leyendo el libro se vaya enterando de lo que está siendo mencionado ahí, claro, para entender lo que está desenvolviendo, porque es muy profundo. No es un libro para un hombre de un solo libro, ¿no? No, porque está hablando de un proceso que va siendo llevado a lo largo de la historia y él va mencionando pasos de la historia que ya da por conocido por el lector. Entonces, claro, si la persona no conoce, tiene que pare ahí, entérese un poquito de esa fase histórica para ya interpretar muy bien lo que el doctor Plinio está desenvolviendo. Bueno, o ustedes han percibido que el hermano Alfonso estaba hoy muy calladito y es porque él ha traído un libro. Todos trajeron, yo solo traigo uno. ¡Qué vergüenza! Un libro que es muy especial. Cada uno trajo su biblioteca y no... El apóstol de este libro aquí entre los hermanos es el hermano Alfonso. Él me lo regaló en una ocasión, le agradezco muchísimo porque realmente es un libro excelente. ¿Usted hace cuánto? ¿2 años que me lo dio? 2 años, sí. 2 años. Buenísimo, buenísimo. Hermano Alfonso, si nos puede hablar sobre este libro, porque realmente creo que las personas pueden sacar mucho provecho haciendo esta lectura. No, de hecho sí es verdad. El libro es El combate espiritual del padre Lorenzo Scupoli. Interesante que San Francisco de Sales llevó durante 19 años ese libro. Lo llevaba consigo y todos los días lo leía. Que ahorita hablamos de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales lo llevaba particularmente. Lo llevaba en el bolsillo y lo leía una parte todos los días. No, que es muy bueno. Combate espiritual es buenísimo. Así en resumen, muy sintético, él divide el combate de la vida espiritual en 4 partes. O sea, 4 claves. Desconfianza de sí mismo. Que es una virtud, ¿no? Que él dice, una virtud poco conocida, sí, poco practicada, y que es indispensable. Es la clave. Es cierta desconfianza de sí mismo. Claro. Bien orientada, ¿no? Claro, porque él explica eso. Dese cuenta que usted es falible. O sea, desconfíe de sí mismo. Cuando usted va a, no sé, a enfrentar una tentación, no es usted el que la enfrenta, porque usted es débil y va a caer. Entonces él es muy, muy sensato en ese sentido. Desconfianza en sí mismo, ahí le va a dar una confianza en Dios, que es la clave de todo. Esa confianza en Dios lo va a llevar a la oración. Perdón, porque es que pasa eso, ¿no? Cuando la persona confía mucho en sí mismo, la persona va subiendo a un trono de fracaso, sí, y en determinado momento, sí, se hace su super trono de humo y cuando se va a sentar, cae. Ahí queda. Y ahí... Cuanto más subió, cae más duro. ¿Qué tanta fuerza tiene contra la frustración para aprender a levantarse? Que ahorita hablamos de este libro. Aprender a levantarse. Exactamente. Aprender a levantarse. Aprender a levantarse no es fácil. Pero si la persona ya va trabajando esa desconfianza en sí mismo, se ahorra mucha lágrima porque ya aprende a confiar en Dios. Y se da cuenta que todo viene de Él. Ahí ya no hay orgullo, ahí ya no hay frustración, ahí ya no hay nada porque todo le viene de Dios y la persona está abandonada en Él. Es Dios el que actúa. Sí. Es como que una manera práctica, como llegar por otro lado a la verdad del tratado, más o menos por otro camino. Ajá. Y ahí va a llegar. Entonces, desconfianza en sí mismo, confianza en Dios. Oración, ajá, porque usted necesita fuerza de Dios. Para eso, pídala. Entonces, rece. La importancia de la oración
la vida espiritual, el alma, todo apostolado. Lo que dice San Agustín era, ¿no? La oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Tal cual, exactamente. Increíble. Pues una cosa Perfecto. impresionante. O sea, La definición. Sí, Dios es débil, sí. Sí. Dios sí, es sí. débil con la oración. Sí, 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 Impresionante. literal. Y la última es el trabajo. Trabajo, otras traducciones que hablan de esfuerzo. Ujú. Porque ya cuando la persona tiene eso, tiene la capacidad de dar de sí. Y ese es como que, ese ayúdate que yo te ayudaré. Esa generosidad, ¿no? Exactamente. Ujú. Y es esa parte. San Y- Ignacio decía eso, ¿no? Haz todo como si dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. Exactamente. No, rezando y sabiendo que todo depende de Dios. Exactamente. Reza sabiendo que todo depende de Dios. Exactamente. Entonces, la Ahora verdad, muy está bueno. como que basado en esos 4 puntos, ¿no? Lo que Sí. dice San Lorenzo Escopolis, que es Sí, el autor. Lorenzo Scopoli, Lorenzo sí. Scopoli. Debería ser santo. De hecho, le vino una persecución enorme Ah, lo persiguieron por el libro, ¿no fue? por haber escrito ese libro. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Usted había contado. No, que él era teatino y los teatinos pues tienen las normas, ¿no? Normal. Cuando un monje hace algo malo, lo Al calabozo. punen. Sí, lo punen normalmente. Él estuvo también privado de órdenes y pasó mucho tiempo, más de 25 años Ujú. privado de órdenes y punido. Recuerden, privado de órdenes, que es un sacerdote que no puede No puede ejercer su ejercer, ministerio, puede ¿no? ser. Exactamente. Solo que era una persecución injusta. Y la norma de los teatinos dice, después de 7 años, el monje debe ser perdonado. Y a él no se le aplicaba eso. Y lo dejaban más tiempo. Pero su pena era... Era una acusación injusta y su pena era estar recluido y privado de órdenes. Pero eso lo hizo crecer a él en la vida espiritual. Y es ahí que él escribe el libro, ¿no Y es? sobre todo con ese sufrimiento, él como que compra la gracia de que su libro tenga un efecto. Ujú. Él ofrece su martirio para que su libro valga y para que su libro dé ese fruto espiritual que y es. Pues, Pero no solo un alma tan probada es que consigue escribir una Claro. cosa así. En la aprobación es cuando el santo da todo lo Da lo mejor. mejor, sí. En la prueba, en la lucha. Y sabe que es un comentario, ahorita que usted estaba comentando eso, se me vino a la cabeza, a la mente un comentario del doctor Plinio, que decía, mire, analizando un poco, me di cuenta que las acciones de los hombres tienen una repercusión a largo o corto plazo ante Dios y ante los hombres. Por ejemplo, una persona que no anda correctamente vestida en la calle. Decía, pues bien, la repercusión que tiene ese acto ante Dios muchas veces no va a ser muy favorable para aquella persona que salió así a la calle. Cuando una persona escribe un libro bueno, ¿cuál es la repercusión ante Dios de todas las personas que a lo largo de la historia van a leer ese libro y van a salvar su alma por un libro bien escrito? Y el doctor Plinio decía, yo creo, así me da un cierto escalofrío en pensar ese punto. Creo que, Dios mío, el bien que se hace a un alma con un libro bien escrito. Y él decía, pues eso muchas veces en los lanzamientos de las publicaciones de los libros que el doctor Plinio hizo, que creo que fueron todas, venía un gran sufrimiento, una gran prueba, una gran persecución para el doctor Plinio. Siempre. Fue Él escribió un libro y pasaba un estruendo. Todos los Siempre. libros eran así. ¿Por qué? Porque estaba golpeando, dando un golpe fuerte al mal, lanzando un libro. Ahora, Bueno. ese ejemplo que usted coloca muy interesante porque la gente también tal vez no vea esa profundidad. Ese ejemplo, ¿no? Una joven que salió a la calle solo con una vestimenta poco apropiada, inadecuada, provocativa, llega a casa. Ya pensó que, bien, tal vez muchas personas pensaron que ella estaba muy bella, muy bonita, pero en el libro de la vida, tal vez por donde ella pasó, ella cruza la puerta a su casa y está anotado, Acumulo. tal vez 50 miradas de impureza. Y eso se le va a ser cobrado a ella. Claro. 50 miradas de impureza de hombres flojos, posiblemente, obviamente, pero que le pesa a la persona y la persona Hablando no de sabe, libros, ¿no? existe Un el libro de la vestido. vida. Entonces, el doctor Plinio decía eso. Imagínese el libro de un hereje. Sí. El hereje muere y listo. Listo no, el libro sigue quedó. haciendo mal. O alguien que pintó una obra impura. Sí. O alguien que... Todo eso va repercutiendo Hasta en que la no se eternidad de la acabe, sí. persona. O sea, Es muy serio. Es complicadísimo porque la dimensión del premio o del castigo está ahí también. ¿Por qué? Porque es algo, por ejemplo, que aquella obra de arte que inmoral.
todas las personas que cometan alguna falta viendo esa obra de arte, va a ser un pecado a más Para que la se le va a persona, acumular a Para esa el autor, persona. para el autor del cuadro. Exactamente. Para la persona, particularmente por tener una mala vista Por y un su- mal pensamiento y Exactamente. consentir. Pero el autor le Es el pesa culpable, también claro. eso. Uy, sí, es muy grave, es muy grave. Uno mide la serie de la vida. Es impresionante. Bueno, una salvedad sobre este libro, perdón, hermano Alfonso, porque pues usted me lo regaló y usted me hizo esa advertencia. Vale la pena hacerla, sí, que la Alguna introducción edición, es más largo que... Depende de cada edición. Hay ediciones que van directo Ajá. al libro, hay ediciones que no. ¿Este va directo? Esta va directo. En la tienda Mariana se consigue este libro también. Va Sí, directo. ¿Sí? se consigue. El combate espiritual del padre Lorenzo Scopoli. Entonces, este libro, El combate espiritual, también se encuentra en la tienda Mariana, que espero que coloquen ahí el enlace del padre Lorenzo Scopoli. Muy bueno, hermano Alfonso, y aquí en público le agradezco por ese regalo que usted me hizo hace 2 años, porque realmente es un libro Excelente. de espiritualidad, pero muy, muy, muy bueno. Usted recomendó mencionó que San Francisco de Sales portaba ese libro consigo durante muchos años. San Francisco de Sales, aquí tenemos, bueno, esas son las obras selectas, un compendio con las obras de ¿Este él. es de la BAC? Sí. Este es de la BAC, sí, sí. de Biblioteca de la Autores Cristianos. BAC, sí. Y la BAC es la editorial, ¿no? Tal vez hay gente que no Editorial conozca. Aquí hay un libro que realmente me encantaría recomendar, que es Introducción a la vida devota, también conocido como Filotea, porque San Francisco de Sales, él como que va haciendo una instrucción a una mujer, ¿sí? Ujú. Ahora esta mujer es una mujer casada, ahora esta mujer es una mujer Es una religiosa. Pero hay unos consejos, Dios mío, con un sentido común, Sí. que usted lee esto. Una persona que hace poco decía, no entiendo por qué esto solo llega a mi vida ahora, porque no llegó antes, porque realmente le ayuda a uno a regir su vida, ¿sí? El consejo en relación a las amistades, el consejo en relación a las cosas del mundo, el consejo en relación a la oración, cómo adentrarse en el mundo de la oración es impresionante. San Francisco de Sales, un santo que conoce el alma humana, Impresionante. pero Completamente. magistral. Y Ya, vamos a ver, magistral. el filotea es eso, ¿no? Sí. Filotea es amada por Dios. Ujú. Entonces él va a las almas para que usted es amado por Dios, mire esos consejos que Dios le da por amor y él le da todos los consejos. Pero es filotea. Es impresionante, realmente recomendado, recomendadísimo. Introducción a la vida devota o también es conocido como Filotea de San Francisco de Sales, que es un santo de teología moral de los mejores, porque Un moralista, es sí, impecable, impresionante, impecable. obispo él. Y escribe muy bien. Obispo de Escribe- Ginebra, él perseguido, escribe muy bien, hombre, también Convirtió a más de 20,000 personas a punta de escritos, ¿no? Impresionante. Él fue expulsado de Suiza, quedó en la frontera con Francia y entonces mandaba textos. Le hacía como con los repartidores de periódico, Ajá. mandaban por debajo de las puertas panfletos. La gente lo leía, o sea que escribía tan bien que no podían parar de leerlo y así se convertían. Escribe muy bien, escribe muy bien. Interesante. Cosas Entonces, fabulosas. este autor, San Francisco de Sales, era el que leía Ya. el combate espiritual. en cualquier libro que usted encuentre de San Francisco de Sales. Buenísimo. Cójalo. Sí, a ojos Cójalo. cerrados. Y ya que Buenísimo, ahorita, ojos cerrados. si usted menciona eso, existe uno de los discípulos de San Francisco de Sales que escribió otro Ya sé libro que usted acaba de hablar. excelente. Se me está colando. Excelente. Vamos por ese No, libro. está- Está, tenemos ese. está colando un libro aquí, pero bueno, dígalo porque es tan bueno ese libro que... Es lo muy dejamos bueno, colar. es muy bueno. Es muy bueno. Eh, Felizmente no lo he leído personalmente. ¿No lo ha leído? No. Ah, entonces, Entonces, para que lo entiendan. Pero he recibido tantas repercusiones tan buenas que también está en la tiendita. Nos Se llama Pía, Benedicta que es la hora del Ángelus acá, pero vamos a continuar por la grabación. Entonces, se llama El arte de aprovechar nuestras faltas, Sí, de es muy Joseph bueno. Quissou. Ujú. Es uno de los Muy bueno. discípulos de San Francisco de Sales. No leí el libro, escuché comentarios de Monseñor Juan. Comentarios tan fabulosos. Le encantó a él ese Tan libro. Le fabulosos. Es decir, usted es falible, usted puede caer en las peores miserias, pero no se preocupe, tranquilo. Dios le va a dar una solución, Dios le va a ayudar. O sea, es una extensión casi práctica de aquel libro de la confianza. Es más o menos así como ponerlo en la práctica. Claro, hace parte como de la misma vertiente, pero es una cosa
impresionante, es una cosa fenomenal y que da mucha esperanza, mucha confianza en Dios, en el perdón de Dios, en seguir adelante. Es un libro muy recomendado. Hay personas que no entienden por qué caen en una falta. El libro va también a explicar eso. Porque muchas veces uno pues balucha, no sé qué, es débil y cae. Dios permite la caída por algo. Ese entender por qué caí me ayuda a continuar más adelante. Súper interesante. Él cuenta un hecho muy interesante en el arte de aprovechar nuestras faltas. Explica, porque mucha gente pregunta y se asusta, ¿no? Cuando empieza ese camino de conversión, se empieza a acercar a Dios y se asusta porque vienen tentaciones muy duras, ¿no? Lo que dice el libro de los Proverbios. Si te vas a acercar a Dios, prepárate para las pruebas. Y él explica con un ejemplo con mucho sentido común el por qué este principio de si te vas a acercar a Dios, prepárate para las pruebas. En una batalla, ¿sí? Están los guerreros, están la infantería, etcétera, etcétera. Están los que van adelante, los que están atrás, los que están al fondo. ¿Cuáles son, pregunta él, los soldados que son más premiados? ¿Aquellos que estaban al frente arriesgándose más o los que estaban atrás? Obviamente, el que estaba al frente, estamos hablando de una época de la batalla más... El que está al frente está asumiendo mayores riesgos. Y cuando viene la ceremonia de condecoración, suele condecorarse a esos, pero a veces lo está condecorando y le falta un ojo, le falta un brazo, está con muleta, está en silla de ruedas. Él es condecorado porque él avanzó más. En la vida espiritual es así. Cuando la persona comienza a avanzar, el demonio empieza a atacarle más, quiere damnificarlo más, pero la persona debe seguir avanzando sin tener miedo de esas pruebas que se vuelven un poco más difíciles. Porque el premio va para esa persona que está avanzando. Claro. El premio mayor va para aquel que se expuso más. Se expuso más en el sentido que está adentrándose más en la vida espiritual, no que se puso a la tentación, porque No, eso sí, obvio... eso es distinto. No, eso no. Eso no se debe hacer. Para nada. Pero fue más adelante. sí, se volvió el blanco del fuego del demonio. ¿Por qué? Porque está en ese proceso de conversión. Una prueba líquida de eso, una persona, una pareja, no se han casado y hacen propósito de casarse. Cuando hacen el propósito de casarse, le aseguro le va a salir los 5,000 problemas para que no se casen. Sí, que pero sí. eso es matemático. Así, literal. Porque el demonio no quiere que la familia viva en gracia. Una familia en gracia Tiene la bendición de concibe, Dios. tiene sus hijos en gracia. El auxilio de Dios que recibe la familia. Total. Ahí es que la sociedad tiene futuro. Completamente. Porque esa familia está bajo la acción de Dios. Bueno, pero usted coló el libro, entonces... No, pero ¿usted iba a hablar del libro de guerra o el libro de...? que es muy interesante Aquí también, que hemos traído es excelente. Muy bueno. No es de cabecera, pero no, los de cabecera ya los pasamos. Sí. pero es muy bueno. Realmente es Muy un libro muy reciente que realmente hemos tomado de este libro que prácticamente uno se lee, hombre, a veces en un trayecto de carro. No, sí, si comenzó es que uno no para. No, Este es un libro que usted no puede parar. Se llama sensato. Tiende tu cama, del almirante William McRaven. Pero es en inglés, o sea, él escribió en inglés. Él Aquí escribe está en la inglés. traducción. Sí, aquí está la traducción que aquí se encuentra fácilmente. Existen 2 libros del este y el Código del Héroe. Sí, Hero Code. Hero ¿Sí? Code. Sí, No lo he muy leído. bueno ¿Sí? también. ¿Usted lo leyó? Sí, sí. ¿Lo tiene? Lo tengo en inglés. Lo tenemos No, en inglés, después ahí me- está. Sí, sí. Y aquí es muy interesante porque él aquí da para leer aquí un poquito atrás en la contracapa. Si quieres cambiar el mundo, comienza por tender tu cama. Es muy interesante porque es la aplicación del entrenamiento que él tenía, que ellos tuvieron en los SEALs, fue la fuerza de élite americana, y es la aplicación, lo que ellos pasaron, ciertos hechos puntuales, y la aplicación en momentos de combate, en momentos de la vida, donde él aplicaba, donde él ponía en práctica todo aquello que muchas veces en el entrenamiento no entendía o no era explicable. Entonces son consejos muy útiles, muy precisos, Uy, sí. muy prácticos, Cambian la vida. que también le cambian la vida. Es casi, podría decirse que se puede tomar como un libro de espiritualidad. Sí, este libro nace Sí. de una conferencia, ¿no? O sea, es una conferencia hecha libro a pedido porque él estaba trabajando en una universidad de Texas
y le piden para dar a él el consejo de graduación, las palabras finales de la graduación. Y ahí él dice, mire, yo siempre fui militar, pues este consejo es muy importante. No me acuerdo del consejo que me dieron a mí cuando me gradué, pero yo quiero hacer algo que les marque a ustedes la vida. Y yo les voy a hablar de lo que sé. Y ahí comienza a dar los consejos. ¿Qué son esos principios, no? Que él menciona aquí, que cada capítulo es uno de los principios que él dio en ese discurso. Tiene Togama es acostúmbrese a hacer esas pequeñas tareas que como cumplidas le van dando fuerza para dar los siguientes pasos, ¿no? Da una cierta satisfacción de colocar una disciplina para su vida. Sí. Y no solamente colocar esa disciplina, sino basarla en principios. Ajá. Entonces usted tiene disciplina y principios. Usted puede fracasar, pero si usted guardó eso le va a dar una consolación y una fuerza para continuar adelante. Y mencionamos este libro y lo elegimos aquí en la secuencia porque usted habló del fracaso, ¿no? Y aquí está el principio para uno levantarse de un fracaso. Cómo el fracasar puede ser un elemento determinante de crecimiento en la vida de la persona. La persona con ese fracaso adquiere una experiencia que no tenía y que le es indispensable para realmente triunfar, alcanzar un objetivo. Usted que comenta el fracaso, me acuerdo una vez el doctor Plinio, estamos leyendo una reunión hecha por el doctor Plinio, decía, hijos míos, cuando Dios promueve el fracaso en nuestra vida, ¿no? Cuando una persona fracasa, la persona tiene que tener el coraje y la valentía para pedirle a la Santísima Virgen que le ayude a levantarse. Cuando la persona hace eso, su estatura moral es mayor. Superior, claro. Es la dice aquí también. lindísima. Muy interesante. Es que es la razón de ser. Y hace parte de la vida del ser humano fracasar. Una persona que no fracasó va a fracasar en algún momento. O sea, eso prepárese porque eso de alguna manera, de alguna otra forma, se va a dar. Eso. Bueno, nos hemos pasado del tiempo límite para este podcast. Se han apagado las cámaras algunas veces. Vamos a terminar sin una de las cámaras que ya no aguantó la pobre. Pero bueno, tal vez en alguna ocasión podemos continuar porque de verdad que cada uno de estos libros que están acá son fabulosos. Son recomendados, muy buenos, muy atrayentes y que enriquecen muchísimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 más el tratado. Alcanzamos a hablar de 7, 8 libros. No fue tan mal. Alcanzamos. Ya pueden ir comenzando con estos 8 libros para que puedan profundizar en su fe, en su conocimiento respecto de tantas y tantas cosas. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes este podcast y si les gusta y quieren continuar con otros libros que hay acá, simplemente nos los hacen saber por medio de los comentarios. Vamos a dar una bendición pidiendo a Nuestra Señora que este podcast pues tenga una buena repercusión en el alma de las personas que lo están asistiendo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Salve María. Salve María.